Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Génesis capítulo 3. Va a ser bien apropiado ir al comienzo de las cosas para la humanidad. Estamos cerrando esta clase que llamamos el anuncio del Evangelio a pesar de la adversidad. Y hoy intentaremos, al ir a la palabra de Dios, explicarnos los antecedentes de las penurias y aflicciones. ¿Por qué las hay? ¿Por qué hay penurias? ¿Por qué hay adversidades? ¿Por qué hay padecimiento? En realidad, cuando lo único que queremos es llegar con el Evangelio de liberación a las personas. Es todo lo que queremos. Y sin embargo, cada tanto vemos que hay adversidad, como la hemos visto, que la hubo, yo creo que peor que en nuestros días, en la época del primer siglo. La misma palabra de nuestro querido Padre nos explica que el mundo se encuentra en un estado calamitoso. Chocolate por la noticia, si no lo sabíamos. El mundo está caído, está con el diablo en control de muchas de las situaciones que ocurren en la tierra. Las cosas ahora no son como Dios había diseñado que fueran originalmente. A Dios se le ocurrió esta gran idea que llamamos vida, pero el diablo vino a trastocar todo lo bueno que el Creador le imprimió a la tierra y lo modificó de tal manera que quienes viven según el mundo se encuentran en oposición a Dios, a sabiendas o no. El maligno destruyó la belleza, el balance y el orden originalmente natural de todas las cosas que nos rodean. Lo que sea que aún haya de bueno en el mundo es pura y exclusivamente obra de la misericordia de nuestro Padre, el creador y sustentador de todo lo que es bello y bueno que nos rodea. Génesis 3, en el versículo 15, se imaginaban que vamos a empezar donde Dios dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, la de la serpiente, y la simiente suya, la de la mujer. La simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, es decir, la herida va a ser de muerte, ya se lo está diciendo. Y vos como mucho le vas a herir en el calcañar, es decir, una herida que aunque es dolorosa, pero es salvable, es curable. La otra, la herida de la cabeza en una serpiente, esa no tiene cura. Esa enemistad entre la simiente del diablo y la simiente de la mujer se originó cuando Adán y Eva creyeron la mentira de la serpiente. No fue Dios quien hizo lo que podríamos llamar la ingeniería de esa enemistad. Jehová creó los cielos y la tierra. Él estuvo antes del comienzo y siempre quiso e hizo todo lo que sea bueno e inclusive bueno en gran manera. El maligno vino a perturbar con su malvado ofrecimiento al hombre el orden de belleza, de armonía y de paz en la tierra, entre el hombre y la creación sobre la que Dios lo puso a cargo. Muy bien. En el versículo 16 continuamos leyendo cuando dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Bueno, ¿saben una cosa? Una lectura apresurada haría suponer que estos fueron castigos de Jehová a sus primeros seres humanos por haber desobedecido. Lo que en verdad ocurre es que no son castigos de Dios, sino que son resultados, son efectos, son consecuencias, son el tristemente lógico desenlace de la desobediencia. Continúa describiendo en qué derivó haber hecho lo que el Creador le dijo a Adán que no hiciera, cuando le dijo no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 17 dice, miren cuánta información nos está dando. Si realmente se hubiesen dedicado a leer esto, no hubiese necesidad de haberles explicado que Dios no está en control de todas las cosas, que las cosas malas no tienen que ver con nuestro Dios y no pasan más simplemente porque Dios actúa. En el 17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer
y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por mi causa. Muy bien, gracias a Dios que tenemos nuestras Biblias. Por tu causa, chabón. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Todo lo que vemos que ocurrió ahora, que ahora era la novedad de vida para Adán y Eva, al revés era lo que ellos gozaban antes. No había cardos, no había espinas, no había dolor, ¿entienden? Todo eso, no había el trabajo esforzado para tomar las cosas como productos de la tierra. Ahora el trabajo iba a ser esforzado. Todo eso a nosotros nos interesa, porque en parte de aquí aprendemos cómo será la vida que nosotros viviremos sin ninguna de estas aflicciones, porque estas vinieron por la desobediencia, antes no estaban. Entonces, haber desobedecido fue una verdadera calamidad que además trajo como una catarata aparejadas varias otras calamidades que de haber ellos permanecido obedientes, ni ellos ni nosotros se hubiésemos conocido. Qué lástima conocerlas. Cuando leemos el relato de Génesis 3, nosotros vamos a encontrar que ellos conocieron que estaban desnudos, el hombre y su mujer se escondieron de Dios, tuvieron miedo. Habla de los dolores ahora multiplicados en las preñeces, alumbramientos dolorosos, la tierra fue maldita por su causa, comerán de ella con dolor, la tierra produjo espinas y cardos, y bueno, luego también hasta en el Antiguo Testamento menciona que nuestros cuerpos están en franco deterioro, habla de la muerte en 1 Corintios 15, nacemos muertos en delitos y pecados, y hay falta de paz entre el ser humano y Dios y todas las otras muchas calamidades de las que nosotros mismos somos testigos. Génesis capítulo 3 expone el traspaso de la potestad de Adán a la potestad del archienemigo de Dios. La tierra pasó de aquel estado en que todo era bueno en gran manera a tener todas estas características indeseables de todo lo que acabamos de leer, más un montón que obviamos por cuestiones de tiempo. Sí, damas y caballeros, perdimos mucho en Adán, pero ¿saben una cosa? Ganamos mucho más en nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5, por favor. Porque sí es cierto, hemos perdido en Adán, pero hemos ganado mucho más en nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, se refiere a Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, se refiere a la humanidad toda, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir y que ya vino, que es el Señor Jesucristo. Pero el don de la justicia, se refiere al don de la justicia que pueden ver en el versículo 17 cuando estudien la enseñanza, pero el don de la justicia no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, es decir, de Adán, murieron los muchos, es decir, todos nosotros, abundaron mucho más. ¿Ven? Por eso yo dije que hemos perdido mucho en Adán, pero hemos ganado mucho más en nuestro Señor Jesucristo. Abundaron mucho más para los muchos, para toda la humanidad, la gracia y el don, permítame añadir, de la justicia de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Tremenda escritura. Los hijos de Dios somos supremamente benditos, pues mediante nuestro Señor Jesús, Dios comenzó el proceso de regreso
a lo que es bueno en gran manera, que Él no canceló, tuvo que posponerlo nomás, hasta que mande a su Hijo con nosotros sobre la tierra y comience el periodo de restitución, a regresar a bueno en gran manera. Lucas capítulo 4, por favor. Nosotros necesitamos entender la razón de las adversidades y la falta de paz en el mundo. A veces pienso, ¿no están cansados ustedes que la gente le eche la culpa a Dios por todo? La gente desea que Dios sea como una de estas máquinas expendedoras, que pones una moneda, un billete y sacás lo que querés cuando a vos se te antoja. Entonces, medio que hacen así con Dios, lo tratan como un dispenser a Dios. Cuando ellos necesitan algo, ahí tiene que estar Dios dispuesto para ellos. De ellos disponerse para Dios es otra cuestión. Hay que hablarlo, hay que negociarlo. Entonces, ¿no están ustedes también, como me pasa a mí, cansados de ver que la gente lo culpa de todo a Dios? ¿No bien el Mesías fue bautizado por Juan en el Jordán? Fue llevado por el Espíritu a ser tentado en el desierto. En Lucas 4 vamos a ver brevemente esto. Lo que sigue es parte de lo que ocurrió en esa ocasión, en ese momento. Recuerden que más o menos es como que el Señor Jesucristo fue bautizado por su pariente Juan y con la toga todavía humedecida fue guiado por el Espíritu al desierto a ser tentado por unos 40 días. Bien, acá estamos en ese momento. Lucas 4, versículo 5 dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, dice, y a quien quiero la doy. Con una condición, que es el 7, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, bueno, déjamelo pensar. ¿Ves lo que le dijo? Vete de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Para Él era suficiente, era mandato suficiente para nuestro Señor. ¿Saben qué pasa? El mundo, lo que no significa toda la gente que está en el mundo, adora al archienemigo de Dios de alguna manera. Nosotros también, justamente, estamos en el mundo, pero no somos del mundo y nosotros adoramos a Dios. En Lucas capítulo 4, en el versículo 6, leímos recién que le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellas porque a mí me han sido entregadas y a quien quiero la doy. Bien, cada tanto nuestro archienemigo dice alguna verdad, mezclada con mentira. Porque si todo lo que dijera fuera mentira, entonces, bueno, sería muy fácil detectarlo, ¿no es cierto? Entonces le pone un cachitito de verdad. Bueno, le había sido entregada a él. El Señor Jesucristo no le dijo, no te fue entregada nada. No, lo único que le dijo fue, lo único que tengo que... Ni siquiera charló con él, le dijo, vete de aquí porque al Señor tu Dios solamente adorarás. ¿Lo ven? No lo corrigió al archienemigo en lo que le dijo que le había sido dada a él, porque efectivamente fue así. Primera de Juan capítulo 5. Así como para nuestro Señor, que la adoración y el servicio estaban absolutamente dedicados al Señor su Dios, también es para con nosotros. Dios no ejerce control sobre todo lo que sucede en la tierra. Debiera estar bien claro para todo hijo de Dios. Dios tiene y nos ha dado la última victoria. Mientras tanto, lo que vemos alrededor nuestro es que hay un constante enfrentamiento entre lo bueno y lo malo. En efecto, claro que sí, hay muchas cosas buenas ocurriendo en el mundo, claro que sí, pero a la vez hay muchas malas también. La razón queda explicada en lo que la palabra de Dios dice en lo que estamos por leer en 1 de Juan 5, versículo 19. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿qué? Listo, ya está. No necesitamos ir a más versículos. Hay muchos más.
Hay mucha evidencia acerca de esto. Pero ya con esto, recordando esto, esto es todo lo que nosotros necesitamos saber. A buen entendedor, pocas palabras. Volvemos por favor a Génesis capítulo 1. Dios le dio a Adán y a Eva el dominio sobre la tierra, pero ellos lo transfirieron, le hicieron un 08, una transferencia al diablo. Y ahora Él es quien señorea y sojuzga el mundo entero. Génesis 1, versículo 26 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, esta es la idea original de Dios, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoreadla. Fíjate lo que les dijo, les dio ese mandato porque era algo que podían hacer en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, estos registros son... Es hermoso leerlos en realidad, porque muestran el amor de Dios para con la humanidad. ¿Cuál es su intención? ¿Qué es lo que Él quería desde el principio? La naturaleza del amor, damas y caballeros, es la de una relación de respeto mutuo, en la que cada una de las partes cumple sus responsabilidades. Nuestro Padre no ejerce un control excesivo u obsesivo para observar como si fuera a través de un microscopio, para ver si la otra parte, es decir, si la humanidad, si nosotros, como lo hizo con Adán y con Eva, lo hace con nosotros al día de hoy. No está con un microscopio para ver si cumplimos o no nuestra parte de la responsabilidad. Aquí lo que vemos en estos versículos es que Dios le dio el dominio de la tierra al hombre y le dio también autoridad y libertad de elección. Igual que la tenemos nosotros, la humanidad toda tiene libre elección. Génesis 2, por ahí andábamos, Génesis 2, versículo 19. Dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo. Quiero mostrarle la autoridad que le dio a Adán. ¿Qué voy a decir? Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Dios creó el universo, mientras se preguntan si fue por una explosión o vaya a saber cómo vino, nosotros lo sabremos en el futuro, pero sabemos quién lo hizo, quién hizo todo lo que nos rodea, aquello que podemos ver, palpar, lo que podemos oler, lo que podemos percibir con nuestros 5 sentidos y todo aquello que todavía es inalcanzable para nosotros. En el 19 dice, Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Pero qué necesidad, si Adán no las había creado, el creador era él, pero le había dado dominio, le había dado señorío sobre la tierra. Entonces dice, che, ¿cómo lo querés llamar a este? Vamos a llamarlo tigre porque tiene cara de tigre, debe haber dicho Adán. Y este no, este es un flamenco para mí. Entraron a charlar de cómo se llamaban. ¿Te das cuenta lo que quiere decir esto? Dios te da la responsabilidad, pero te da con ella la autoridad. Te permite que decidas. Pero caramba, ¿por qué no le puso él los nombres? Se los puso a Adán. Eso te demuestra quién es nuestro Padre, cuál es la clase, la grandeza de amor que tiene para con la humanidad. Entonces, ¿qué pasó? Todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. ¡Wow! ¡Qué grande! ¡Qué grande que es nuestro Dios! ¡Qué maravilloso, qué amoroso! ¡Cómo nos tiene en cuenta de continuo! Vamos, ya con Adán. Una vez que el hombre desobedeció, cambió totalmente la situación. Con el pecado, el hombre pateó el tablero. Métanle que ustedes jugaran al ajedrez. Que mueven sus fichas para un lado o para el otro. No sé, llegan a determinada jugada, ahí queda la cosa. ¿Qué es lo que hizo Adán? Le pegó una patada al tablero. Dios tuvo que rearmar todo de nuevo.
Él se vio obligado a reorganizar las piezas con la mira puesta en la venida de aquel que iba a solucionar el problema que había generado el hombre. Génesis 3, versículo 22 dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Todo el dominio que habían recibido del Creador había quedado atrás. Ahora ellos conocían el bien y el mal. Ahora sí, ahora las sabían todas. Según la engañosa, según la maligna propuesta de la serpiente, quien ahora podía moverse con mayor libertad para mancillar, para estropear, para destruir en algunos casos la hermosa creación de nuestro bondadoso Padre. Por eso el diablo le ofreció a Jesús la potestad de todos los reinos del mundo, porque la había recibido y a quien quería la daba. No quiere decir que se lo hubiese dado, pero eso es, tiene la potestad. Todo lo que había hecho Dios era bueno y bueno en gran manera, pero eso no es lo que vemos hoy día alrededor nuestro. Este es un mundo espiritualmente oscuro y es en algunos casos hasta peligroso, aun considerando sus muchas bellezas. Muchos animales son verdaderas amenazas para nosotros y algunos humanos también. Las plantas desarrollaron espinas, la tierra está plagada de enfermedades, los ríos se desbordan, los volcanes entran en erupción, los océanos producen tsunamis, hay muerte, hambrunas, pobreza extrema, terremotos, sequías, inundaciones. Hoy día hay mucho de malo y algunas veces malo en gran manera. Juan capítulo 12, por favor. En pocas palabras, de manera reducida, cuando Adán y Eva pecaron, el diablo ganó mucho control y la tierra tomó su naturaleza de maldad que aún tiene y tendrá hasta que regresemos con nuestro Señor. Ahora es el maligno quien sojuzga y señorea. Juan 12, versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 14, versículo 30. Vamos a ver distintos nombres del mismo ente de maldad. Juan 14, 30. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Juan 16, versículo 11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Segunda Corintios, capítulo 4. En el versículo 4 leemos: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, etcétera, etcétera, etcétera. Él y sus secuaces rondan y gobiernan en el mundo y oprimen a la gente. Esa es la razón de los males. El Dios de este siglo, el príncipe de este mundo, Satanás, vuestro adversario el diablo. Verdaderamente podemos ver al maligno y a sus esbirros, a sus matones, tanto en sus demonios como en la gente trabajando para ellos, que no vienen sino para hurtar, matar y destruir. El diablo tiene aún el poder sobre la muerte en los hombres naturales. 1 Corintios capítulo 15, por favor. Seguramente esto es terreno conocido. En el versículo 26, 1 Corintios 15, 26, que dice: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y le siguen echando la culpa de la muerte a Dios. Dios se lo llevó. Caramba, señores, ¿por qué no leen la Biblia? Esto está en castellano. Habla del postrer enemigo. Si el que escribe, el autor de la Biblia es Dios, ¿el enemigo de quién está hablando? Del enemigo de Dios, que es nuestro enemigo también. Si es de Dios, es nuestro enemigo. Juan capítulo 8, por favor. Así que la muerte y su emperador, el diablo, son enemigos de la humanidad y ambos serán destruidos al final.
El diablo y sus deseos alejados de los bienes a los que nos tiene acostumbrados nuestro Padre han permeado la sociedad de tal manera que ahora ya es más suciedad que sociedad. Llaman a lo bueno malo y a lo malo llaman bueno. El enemigo de Dios, nuestro enemigo, el Dios de este mundo, es homicida desde el principio y es padre de mentiras. Juan 8, versículo 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, el Señor Jesucristo. ¿Por qué no era más directo, no? ¿Por qué le ponía azúcar así a las cosas cuando las hablaba? Le daba con todo, sin anestesia, damas y caballeros. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, ¿qué cosa? Homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque no puede, porque no hay verdad en él. No puede haber permanecido en algo que no haya en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso. ¿Y qué cosa? Padre de mentira. Damas y caballeros, ¿qué otra respuesta necesita la gente para saber? Efesios capítulo 6. Nuestra lucha, como la de todos los santos, las nuestras de ahora, las nuestras del primer siglo, inclusive de los santos de Dios de antes de Pentecostés, no es una lucha contra sangre y carne. Y para poder enfrentarla nos es provisto un equipamiento muy adecuado para resistir al maligno, que se llama la armadura de Dios. Efesios 6, versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza y vestirse de toda la armadura de Dios es obedecer su palabra. Es actuar por fe para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Habíamos estudiado que la fe no impide todas las acechanzas, así como tampoco impide todos los padecimientos y aflicciones, pero nos permite atravesar por ellos y terminar firmes. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Ah, qué bueno. Si no lo sabía antes, me entero ahora. ¡Wow! Es una tremenda información para mí. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bien, el día es malo. El día es del maligno. El día es malo y necesitamos resistir en la fe para que, habiendo acabado la batalla que fuera, terminemos firmes. Versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, ven lo que digo, es estar firmes. Eso sí siempre te permite la fe. Una lectura seria de la Biblia deja bien en claro en su contexto general que hay una verdadera guerra entre el mal y el bien. El diablo está en control de la mayoría de las situaciones en el mundo, de tal manera que puede producir males que provienen directa o indirectamente de él. Por eso el mundo no puede darnos paz como nos la da el Señor Jesucristo. Primera de Juan capítulo 3. Me quiero referir ahora con un poco de bronca, con enojo, a una creencia más bien popular y errónea, muy errónea. Es la que el diablo puede hacer lo que Dios le permite hacer. Damas y caballeros, eso no es verdad, no puede ser así. Si así fuera, uno podría pensar que el maligno sería un agente o un representante de Dios. Él está en guerra con Dios, no pide permisos. Es ilógico pensar que Dios le permitiera hacer el mal, cuando ha enviado a Jesús justamente como uno de sus propósitos
a destruir sus obras. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 dice, el que practica el diablo es ¿de quién? Del diablo, porque el diablo pide permiso para pecar. ¿Ustedes están leyendo lo mismo que yo? Yo espero que vayan a Primera de Juan, capítulo 3, y en el versículo 8 lean lo que dice. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo pide permiso para pecar. No, peca desde el principio. No pide ningún permiso para pecar. Peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hay algunas cosas que gracias a Dios limitan el malvado accionar del maligno. Voy a mencionar simplemente algunas. Seguramente ustedes en su estudio encontrarán varias más. La bondad de Dios ejercida en el mundo, el Señor Jesucristo, el ejército de ángeles de Dios, el Espíritu de Dios en nosotros, nuestras oraciones, nuestro uso del nombre del Señor Jesucristo y la última que se me ha ocurrido mencionar para esta enseñanza, como les dije, no es las únicas, no son las únicas, es nuestra proclama del reino de Dios. Primera de Juan, capítulo 4. En el versículo 4 dice que, refiriéndose a nosotros, dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está, ¿dónde? En el mundo, está en el mundo. Y actúa en el mundo, actúa a través del mundo, actúa en el mundo, en la gente del mundo, en las cosas del mundo. Cuando el innombrable hace alguna maldad, la hace de suyo, es decir, le viene de adentro, le viene de él. Y siempre es en contra de los propósitos de bien de Dios, para hacerlo quedar mal a Dios y a nosotros si estamos proclamando el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que nosotros notemos que en Lucas 4 el Señor Jesús nunca lo corrigió cuando le dijo que tenía potestad sobre los reinos del mundo. Jesús sabía que la maliciosa oferta era legítima, estoy diciendo entre comillas, era inmoral, pero digamos que era de ley, pero no quería ni siquiera parte de ella. Habiendo tantos versículos claros acerca de que el diablo está en control de las desgracias y viendo cuántas cosas contrarias a la voluntad de Dios ocurren alrededor nuestro, es asombroso ver que haya cristianos que piensan que Dios controla todo lo que pasa en el mundo. La tierra es un campo de batallas entre el bien y el mal. La gran victoria final del bien sobre el mal vendrá en el futuro, pues este mundo donde vivimos es el siglo malo. Gálatas 1, por favor. En el versículo 3 dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Juan capítulo 15. Este presente siglo malo terminará en el futuro, con el sonar de la trompeta. El mundo exhibe la naturaleza de su Dios, de su príncipe, no la del verdadero Dios. Dije, el primer Dios va con minúscula, no la del verdadero Dios, la de nuestro Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Creador. El maligno tiene la potestad que le fue entregada y en estos reinos terrenales lo más normal es aborrecer a los seguidores de quien lo derrotó en el madero. Juan 15, versículo 18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan 17, ¿cómo vimos Juan hoy, Hermoso evangelio. No solo vimos ahí en el evangelio, sino que también vimos en las epístolas.
de Juan. Juan 17, el versículo 14 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué habrá pasado eso? Porque no son del mundo. ¿Cómo no los va a aborrecer? Como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Qué maravillosas las oraciones de nuestro Señor Jesucristo, le dice a Dios cosas que Dios ya sabe, como nosotros hacemos. Nosotros no filtramos lo que le decimos a nuestro querido Dios, siempre con respeto, siempre sabiendo quién es el superior en posibilidad de darte una mano y quién es el inferior que se humilla ante la grandeza, la magnificencia de Dios para expresarle sus cuitas, sus cosas más sentidas, sus cosas más queridas. Se las decís con inocencia, como un niño, no vas sin filtro y le decís todo a Dios. Primera de Juan. El mundo y Dios están opuestos en el grado más absoluto. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Dice que porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Del mundo. Y repitamos, no vayan si no quieren, porque ya lo leímos, 1 Juan 5, 19, que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Damas y caballeros, dado que el diablo ejerce un enorme control, no es posible la paz de manera completa sobre la tierra. Esto hace que muchas personas se sitúen en el extremo opuesto de la buena voluntad de Dios, generando así los conflictos. Dios sabe, y nuestro Señor también, que aún estando en el mundo, no somos del mundo, que está bajo el maligno. Somos de Dios, somos de nuestro Señor. Tenemos las respuestas, al menos las respuestas primordiales a las angustiantes inquietudes de los seres con quienes compartimos este planeta. Somos el pueblo que ha decidido refugiarse bajo las alas de Jehová hasta que pasen los quebrantos que trae el mundo. Somos el pueblo que ha decidido proclamar el evangelio de liberación del Señor Jesucristo bajo cualquier adversidad. Somos quienes proclaman la palabra de salvación, la palabra de la esperanza de la humanidad toda. Por ahora, no cambiaremos este muerterráneo donde nosotros vivimos, ni su podredumbre, pero aquellos que se acercan y creen nuestro mensaje reciben la esperanza de la vida futura, con cuerpo nuevo para disfrutar junto a Dios, junto a nuestro Señor, junto a sus ángeles y junto a los creyentes, por toda la porsiempreidad, por siempre. Damas y caballeros, tenemos un mensaje para dar, independientemente de cuál sea la adversidad que nosotros vivamos. Dios en Cristo en nosotros. Nosotros llevamos la palabra de salvación que conocemos a las personas. No la sabemos todas, no conocemos todo, pero el poquito ese que conocemos lo compartimos con la gente para que ellos puedan tener vida por siempre, junto a nosotros, a nuestro Señor y a nuestro querido Dios y también, por supuesto, nuestros ángeles. Gracias, querido Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, una vez más por la grandeza y simpleza de tu palabra que podemos compartir entre nosotros. Gracias por haber podido hacer esta transmisión y poder haber hablado tu palabra entre nosotros y que cale hondo en nosotros y que realmente entendamos quién sos vos, quién es nuestro Señor y quiénes somos nosotros en Cristo. Gracias, querido Dios, en el nombre de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias.